Vamos de regreso con nuevamente nuestro espacio de opinión. Durante el año 2015 se desarrollaron en América Latina varias elecciones, varios procesos electorales. Algunos de ellos dieron como resultado la derrota del casi invencible por 10 años progresismo. Los movimientos progresistas ven determinar nuevos desafíos para este 2016 justamente por los resultados electorales que se dieron durante el 2015. ¿Cuáles son las perspectivas? ¿Cómo se va a desarrollar el juego político durante este año? Lo analizamos en este espacio. Javier Flores, analista político. Javier Flores, muy buenos días, abogado, un placer tenerlo en Gama Noticias. Lo dicho, se pinta un nuevo panorama, se establecen nuevas reglas del juego y los movimientos progresistas acostumbrados los últimos 10 años, la última década a ser casi invencibles en urnas, se enfrentan a un nuevo campo de juego político. ¿Cómo van a responder a esto? Bueno, muy buenos días, Fernando, muchas gracias por la entrevista. En realidad, pues yo creo que para el movimiento progresista, por así denominar un amplio abanico de movimientos, que cada uno merece analizarse en su especificidad, y eso conviene aclarar de entrada, pues ciertamente es un año de replantearse las cosas, es un año de ser autocríticos. Creo que el hecho de que dos puntales de estos movimientos progresistas, el caso argentino y el caso venezolano, hayan sufrido derrotas electorales es cuando menos una voz de alarma para generar procesos de autocrítica y estar preparados para un eventual proceso electoral, por ejemplo, en el caso ecuatoriano, en el cual también hay características propias que yo creo que eso sí habría que distinguirlas de los casos tanto venezolano como argentino. No iría a hacer un análisis en masa. Creo que un análisis inteligente de la cuestión implica determinar cada una de las especificidades de cada caso. El caso argentino es distinto al venezolano y el venezolano a su vez del ecuatoriano, más allá de que puedan compartir algunos puntos en común. Yo, por ejemplo, creo que por la forma como está articulado el escenario político, el caso ecuatoriano vendría a ser más similar al caso venezolano, por ejemplo, en cuanto a la conformación de un frente que esté dispuesto a darle batalla a la oposición. Hay que ver, al oficialismo, hay que ver si hay la suficiente capacidad de la oposición para el 2006 para articularse la forma como lo hizo la oposición venezolana. Esa es una de las grandes preguntas que se van a develar en el curso de este año. Se entienden diferencias y especificidades en cada uno de los procesos, sin embargo hay intereses comunes que se han repetido en cada uno de estos países mientras el progresismo estuvo en el poder, o en el caso de Venezuela, pues antes o cuando aún conservaba la mayoría legislativa, como el caso de la democratización de la comunicación, de la democratización de los espacios de comunicación. Son leyes ampliamente debatidas, son leyes que vincularon opiniones desde todos los sectores sociales. ¿Acaso las leyes más debatidas de la historia republicana de estos países, que son intereses comunes y que mediante decreto el presidente Macri ha alterado, anulando el ente regulador y sometiéndolo a la supervisión del Ministerio de Telecomunicaciones? ¿Cómo varía este escenario a lo que ya venían entendiendo los gobiernos progresistas y la ciudadanía también a través de esta discusión de lo que debe ser la comunicación desde una óptica democrática? Bueno, yo creo que hay que entender que esas leyes son altamente problemáticas en países que tienen una enorme concentración de medios de comunicación. Y ese es el caso en general de los países de América Latina, donde por lo general hay una concentración en pocas manos de la riqueza, y eso se ratifica en los casos específicos de los medios de comunicación, donde es tradicional que pertenezcan a unos pocos conglomerados económicos. Y eso es ciertamente algo que repudia los derechos humanos en materia de libertad de expresión. Y por ejemplo la ley de comunicación que se debatió en Argentina, en la que acaba de suceder aquello que acaba de señalar Fernando, es una ley que la propia Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que suele ser utilizada como referente en estos temas, ha reconocido como una ley sumamente valiosa, entre otros aspectos, y no solo en ese, pero entre otros aspectos, precisamente por el tema de la concentración de medios, en la cual intenta hacer un esfuerzo genuino para diversificar la comunicación y buscar un mayor pluralismo en la comunicación, que son principios que deben satisfacer este tipo de leyes, pero que ciertamente los monopolios mediáticos distan mucho de querer verificar en la práctica, y ciertamente el Grupo Clarín, en el caso argentino, ha sido un puntal crítico de la creación y de la aplicación en particular
de la ley de medios. Yo creo que lo llamativo en el caso de Macri, y esto es algo que hay que analizar con mayor detalle, es cómo, con qué facilidad se pudo saltarse canales institucionales que, de haberlo hecho el partido oficialista en su momento, hubieran llamado mucho la atención de esos mismos medios que hoy, frente a este hecho, básicamente han callado, ¿no? La portada de Clarín, cuando Macri anunció esta movida administrativa altamente irregular y que llama mucho la atención, el relator especial para la libertad de expresión recientemente, el uruguayo Edinson Lanza, ha dicho que es una cuestión que por lo menos llama la atención por no estar sujeto a los canales institucionales que requiere la propia Convención Americana en esta materia. Entonces yo creo que el haberlo hecho de la forma en que lo hizo llama la atención del comportamiento tanto de las nuevas personas en el poder, que hay que verificarlo con mucho detalle porque no necesariamente se ajusta a los presupuestos de legitimidad en su actuación, y sobre todo creo que además también en su contenido, porque me parece que ese tipo de disposiciones son bastante criticables desde una perspectiva, así como lo ha hecho el relator especial, de la libertad de expresión. Si tan distintos son los intereses, decía Evo Morales recientemente, nos sentimos solos. Si tan distintos son los intereses de quienes gobiernan los distintos países de la región, ¿cómo va a avanzar en el 2016 la propuesta de unidad regional que se sigue desarrollando? Es ciertamente un escenario difícil, aunque yo creo que, por ejemplo, llevando la propuesta a un plano como el de UNASUR, yo creo que los países suelen anteponer los intereses partidistas y priman otro tipo de criterios. Y ojalá que ese sea el tipo de madurez que se haya visto. Cuando hubo la ceremonia de aceptación o de posesión del presidente Macri, hubo varios presidentes que no son de su línea ideológica. El presidente Correa estuvo allí y participaron en esa ceremonia y desearon buenos deseos a alguien con quien puedes no compartir principios ideológicos, pero que ciertamente hay agendas comunes que a la región le van a interesar y que tienen que estar por encima de esos principios, de esas cuestiones ideológicas, y que ciertamente atienden al beneficio de la colectividad sudamericana en este caso en particular. Entonces yo creo que... Sí. Vamos a política interna, abogado Flores, discúlpeme. Vamos un poco a política interna, porque ¿cómo se puede responder en interno a toda esta realidad que estamos viviendo en el panorama internacional? ¿Qué es lo que se espera ver en el 2016 en el campo político, que también responde a un escenario electoral? Bueno, yo creo que eso ya depende de las cartas que haya que jugar en cada escenario concreto. Me parece que las que se han jugado hasta ahora en el escenario ecuatoriano es un escenario en el cual no hay una reelección inmediata de la persona que ejerce hoy en día el poder, y se está buscando a un sucesor de esa persona inmediata dentro de la línea partidista que pueda tener el suficiente éxito electoral para mantener esa postura o esa tendencia en el tiempo. Ese es un escenario que ciertamente requiere analizar una serie de nombres. Hay uno que ha sonado insistentemente, que es el de Lenín Moreno, pero evidentemente no es el único, y probablemente nada esté dicho hasta ahora, hasta el momento en que se ratifique una definición. Y también va a ser importante la definición que se haga del actor político de oposición. Sin lugar a dudas, hay también actores perfilados, pero son varios hasta ahora los que han dado ciertas luces o cierto interés en participar, y habría que ver si logran consolidar uno único que pueda tener más posibilidades